doy a todos y todas una cordial bienvenida a este ciclo de entrevistas de Microjuris Argentina. Hoy nos acompaña la doctora Marisa Herrera y vamos a estar charlando sobre uniones convivenciales desde un enfoque de género. Bueno, Marisa, mil gracias otra vez por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte y bueno, el tema ha despertado mucho interés, así que voy a pasarle el tema a Ezequiel, que bueno, Ezequiel Cook es nuestro director de la revista de Derecho de la Niñez, Familia y Violencia de Género, y quien va a conducir la entrevista. Así que, si les parece bien, la gente que quiera hacer consultas, las puede ir haciendo por el chat, y no sé, Marisa, cómo es tu, digamos, si preferís empezar a contestarlas en el momento, o preferís que sean al final, pero bueno, lo van manejando. A ver, como ustedes quieran, a mí me da igual, ¿eh? Como Ezequiel me había mandado algunas preguntas como disparadoras, digamos, como para empezar a hacer Vamos a hacer ida y así. vuelta. Si en todo caso después quedan dudas o hay alguna, digamos, o a raíz de una respuesta mía genera otra pregunta más, digamos, bueno, eso lo vamos también Perfecto. tomando. A mí me da igual, no tengo muy problema. bien, muy bien. Bueno, Ezequiel, te paso entonces. Bueno, Irene, hasta luego. Te agradezco un montón y bueno, obviamente muchas gracias a vos, Marisa, por estar, por aceptar nuestra invitación, a todos los que están presentes. Y si te parece, arrancamos con la primera pregunta del tema de hoy que nos convoca, que son las uniones convivenciales desde un enfoque de género. Sí, a ver, un poco hoy nos deberíamos preguntar si puntualizar desde un enfoque de género ya es algo que debemos puntualizar o en realidad ya forma parte de una mirada obligada, ¿no? Esto de que me hace acordar hace muchos años, cuando fue la ley de matrimonio igualitario, Gustavo Bossert, que era mi titular en ese momento en la facultad de la UBA, decía, ¿te parece, Marisa, decirle matrimonio igualitario? Porque en realidad es matrimonio. Y es cierto, todavía seguimos diciéndole matrimonio igualitario, digamos, pero porque, bueno, en esa primera, digamos, etapa, en esa etapa de consolidación, en esa etapa también de confirmación, uno decía lo de igualitario justamente para reforzar la idea de igualdad, que todavía justamente venía siendo una conquista. Hoy en día ya cuando uno habla de divorcio, no habla de divorcio, digamos, heterosexual u homosexual, no habla de divorcio igualitario. Bueno, ¿por qué? Porque en definitiva también hemos logrado conquistar que el lenguaje no es neutro y por lo cual esta idea de hacerlo en general, decir divorcio, decir uniones convivenciales a secas, bueno, es igualitario. Ahora, la pregunta es, ¿estamos remarcando con perspectiva de género? Porque habría algo que todavía no logramos poder afianzar, ¿no? Y yo creo que estamos justamente en esa primera etapa, y un poco recordando lo que me pasó con Gustavo Bossert en ese momento, esta idea de que estamos en una primera etapa donde uno necesita a lo mejor decir desde una perspectiva de género. Cuando uno dice justicia desde una perspectiva de género, violencia desde una perspectiva de género. Bueno, digamos, sigue, digamos, focalizando la idea de perspectiva de género, porque al parecer todavía no lo tenemos realmente incorporado en nuestras prácticas, todavía no lo tenemos incorporado en nuestro ADN, ¿no? Como uno diría. Y de hecho, hoy, por ejemplo, se nombró a 2 nuevos ministros en Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, y la verdad que quien ha sido o quien ha ganado no tiene perspectiva de género. Entonces digo, también ahí en algún punto todavía es un camino o un largo camino a recorrer, ¿no? Entonces yo creo que un poco decir esto, que está bien que hoy lo sigamos poniendo, porque sigue, digamos, que tiene que ver con una reafirmación, que está bueno en esta primera etapa, pero creo que a largo plazo la idea es hablar de uniones convivenciales, hablar de divorcio, y no tener que remarcar con perspectiva de género, porque se debería ya estar íncito que la cuestión de género, como cualquier desigualdad, como cualquier discriminación, obviamente no debe estar nunca presente en las instituciones, ¿no? Tal cual, tal cual. Y me sumo un poquito a lo que decís vos, esto, ¿no? De fallar con perspectiva de género, que lo escuchamos a menudo y a diario, pero que después no es tan fácil a la hora de resolver, ¿no? Sí, y además también me parece que esto de querer poner en la sentencia, ¿no? Como al final. Sí. Cuando en realidad es todo un proceso, digamos, ¿no? Digamos, cómo planteás un proceso sobre la base, digamos, de qué normativas, eso solamente cómo lo planteás, de dónde partís, ¿no? De una visión constitucionalizada, digamos, de arriba hacia abajo, sino incluso también cómo lo planteás como planteo en sí, cómo haces el planteo, cómo esgrimís tu demanda en clave de género, ¿no? Cómo también está incorporado la cuestión de género en la demanda, porque eso también es una buena
forma de posicionar al proceso. Ya, vos ya le estás, incluso aquellos que todavía no tienen esa formación, lo estás ya induciendo a que, ojo, que mirá que esto tiene comprometido una cuestión de género abiertamente, por lo cual si vos no lo tenés en cuenta estarías haciendo una discriminación con lo que eso significa, ¿no? Tratar igual lo que de base es desigual, o no tener en cuenta la desigualdad de género, o sea, no tener en cuenta la desigualdad de género implica en todos los ámbitos. De hecho, como muy bien sabemos, desde siendo feministas, del feminismo mismo, obviamente está íncito la idea de justamente por qué uno es feminista. Y bueno, básicamente porque hay una cuestión elocuente. En todos los ámbitos de la sociedad, las mujeres estamos peor. Ganamos menos, digamos, tenemos más trabajo informal, en los lugares de poder. Miremos nuestras fotos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, ya no hoy es obligado, pero digamos en el Poder Judicial sigue habiendo claramente en lugares de poder, ese famoso techo de cristal, sigue estando muy presente. Entonces digo, uno sigue viendo solamente en eso, incluso en lo que tiene que ver con los tipos de trabajo, en lo que tiene que ver también con la cuestión de la fuente de trabajo. De hecho, las políticas de cuidado y en este contexto de pandemia han quedado en evidencia que las políticas de cuidado siguen estando en cabeza de las mujeres, ¿no? Esta doble, digamos, trabajo que se tiene, ¿no? Lo que tiene que ver con lo laboral estrictamente, con lo formal y también con lo informal, y esto que decimos, no es amor, es trabajo, y bueno, también por eso, no por casualidad, la agenda de género en lo que tiene que ver con políticas de cuidado está hoy tan presente, ¿no? Te digo, cuando vos analizás y ves que las mujeres estamos peor en todos los ámbitos de la sociedad, ¿por qué en la justicia no va a estar esa desigualdad? Si en definitiva la justicia tiene que resolver problemas de la sociedad. Es obvio que se traslada eso que pasa en la sociedad en la justicia. Digamos, es obvio que se traslada incluso a la hora de los concursos, a la hora, entonces digo, hay una cuestión de desigualdad que derrama en lo interno del Poder Judicial y en lo externo del Poder Judicial, que también es bueno intentar. Incluso en las universidades, ¿cuántos titulares hay de cátedra? En general son hombres. Sí, le dan mayoría. E incluso en materias como familia y instituciones, que suelen ser materias feminizadas, también sigue habiendo hombres como titulares, ¿no? Y sigue habiendo más hombres que mujeres como titulares en materias que incluso hay una fuerte segregación horizontal. Entonces digo, no solamente esto implica dentro del Poder Judicial, sino incluso también en las universidades, porque las universidades en definitiva también son los lugares de formación de los jueces y juezas, en lugares de formación de los abogados, bueno, con lo que eso implica. Entonces, seguimos teniendo en todos los ámbitos que uno va analizando, en el Consejo de la Magistratura, bueno, ni hablar, o sea, en cada lugar que uno va viendo, en términos objetivos y numéricos, las mujeres estamos subrepresentadas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si toda esta desigualdad que vemos en la sociedad, incluso en ámbitos propios, digo, hablando del ámbito jurídico, lo vemos tan claro, eso no va a estar a la hora de vivir el derecho, a la hora de procesar el derecho, a la hora de intervenir en el derecho, los procesos? Bueno, está de manera clarísima también eso. Totalmente, sin lugar a dudas. Es así, Marisa. Marisa, si te parece, comenzamos con la primera pregunta que yo había anotado para hacerte. Después seguramente van a surgir otras preguntas. La primera pregunta es, a 6 años de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿qué opinión te merece la regulación de las uniones convivenciales en este código, a tenor del principio dinámico de las realidades familiares? A ver, si vos me decís, como, creo que esto también demuestra los avances que hemos tenido en tan poco tiempo, ¿no? Cómo esta mirada de derechos humanos en el centro de la escena ha hecho eclosión de una manera muy profunda. ¿Qué quiero decir con esto? Si a 6 años, a casi 6 años, porque el 1 de agosto vamos a cumplir 6 años, sí, a casi 6 años cada uno empieza a ver que hay muchos cambios. Yo quiero decir que también hemos hecho muchos análisis, digamos, un buen análisis crítico. Y eso creo que está bueno también, ¿no? Porque justamente, y más en un ámbito como familia, relaciones de familia, que han cambiado tanto, incluso en pandemia uno ha visto sobre el escenario algunas cuestiones, el tema de los alimentos también, digamos, un montón de cuestiones que se van poniendo sobre el escenario, y justamente se han puesto con mayor énfasis durante la pandemia, hace que uno necesite claramente revisarlo. Digo, si uno hoy tuviera que sentarse a redactar de nuevo el código, seguramente le haría cambios, primero en el lenguaje, ¿no? Y segundo también, cambios, primero, nosotros redactamos el Código Civil y Comercial en el 2011, no teníamos ley de identidad de género. Entonces, todo el debate sobre el lenguaje inclusivo, todo el lenguaje, si bien es cierto que teníamos ley de matrimonio igualitario, por lo cual hablamos de cónyuges, ¿no? Y hablamos de progenitores, pero sin embargo no está el lenguaje adecuado a la ley de identidad de género. Sigue siendo en términos binarios en algún punto, ¿no?
Sin embargo, bueno, ya eso te va marcando el avance que hemos tenido en no hace tanto tiempo, ¿no? Y si uno la redactaría, digamos, de nuevo, seguramente hoy le agregaría o se empezaría a preguntar algunas cuestiones. Y yo me preguntaría dos, básicamente, en materia de uniones convivenciales, que es el tema que nos convoca. Una es la cuestión alimentaria. Una es por qué, si en definitiva las uniones convivenciales es una forma de reconocimiento, es una forma de vivir las familias, en algún punto el concepto plural de familias, el famoso artículo 14 bis de la Constitución, que hace muy bien y nos hizo muy bien no definir familia en nuestra Constitución, porque la falta de una definición de qué familia nos permitió poder después regular la familia ensamblada, regular el matrimonio igualitario, regular aquellos países en América Latina que han mostrado una regulación muy cerrada de familia en la Constitución, después tuvieron problemas enormes para poder regular o por lo menos aceptar el reconocimiento jurisprudencial de otras formas de familia distintas a las que decía la Constitución, que es como allá arriba. Entonces yo creo que fue una muy buena, digamos, decisión de los constituyentes del 94 no haber avanzado más en protección integral de la familia. Pero eso sí hace que si es justamente lo afectivo, la socioafectividad, el concepto de socioafectividad, un concepto que está también muy sobre el escenario del derecho de familia comparado, el derecho de familia contemporáneo, lo cierto, y además comparado, lo cierto es que yo me preguntaría por qué alimentos no. Y acá tenemos otro problema, porque es cierto, como vos conceptualizás a las uniones convivenciales con muy poco plazo de socioafectividad, porque en definitiva son 2 años, Sí. La pregunta es si, bueno, en 2 años también se habilita a poder, digamos, reconocerle tanta cantidad de derechos que es igual que el matrimonio, con una diferencia. Yo al matrimonio ingresé por voluntad. Yo al matrimonio ingresé porque presté mi consentimiento. Yo al matrimonio ingresé porque... Ahora, si yo en realidad, no importa que quieras o no, después de 2 años te aplico el mismo régimen que el matrimonio, yo también violo mi derecho a la libertad, porque yo no elegí ir al matrimonio. Y automáticamente me cae después de 2 años todo el régimen del matrimonio. Entonces la gran pregunta es, ¿qué es lo igual y qué es lo diferente de estar o no casado? Y esa es la pregunta clave, digamos. Y esa es la pregunta más, digamos, mucho más compleja, es decir, ¿qué sí o qué no? Que nos pasa con muchas cuestiones. Por ejemplo, digamos, en muchos temas donde el tiempo y la socioafectividad termina siendo fuerte. Vos me decís, tengo una relación de pareja de 20 años, y te digo, bueno, no podés no reconocerle por el vínculo afectivo enorme. Ahora tengo una relación de pareja de 2 años y te cambia el partido. Si yo te digo, tengo un chico conmigo en guarda de hecho 10 años, y ya es difícil que me lo saquen. Ahora tengo conmigo una guarda de hecho de un chico que está conmigo hace 6 meses y seguramente sí. Entonces, y sin embargo, en ambas la plataforma fáctica es, digamos, tengo un chico conmigo o tengo una relación de pareja, pero pasa que en una vez el tiempo termina siendo central para decirte una cosa u otra. Entonces, la pregunta es, si yo te reconozco derechos y obligaciones después de una unión convivencial de nada más 2 años, ¿cómo hago para después no poder, digamos, decir, bueno, no te caigo con todo el régimen jurídico del matrimonio, cuando en realidad ellos eligieron por no casarse? Y no solamente eso, sino tampoco estoy respetando la pluralidad de formas de familia, porque en definitiva vamos a ir todos al matrimonio. Si yo te aplico los mismos derechos y deberes, automáticamente, te guste o no te guste, voy después de 2 años al matrimonio. Y eso tampoco es en términos de libertad, tiene sus problemas. Pero yo creo que acá, en materia alimentaria, siendo los alimentos un elemento y un concepto de solidaridad familiar, y lo que tiene que ver con lo asistencial, y lo que tiene que ver también con esta idea de un piso mínimo en el ámbito civil, porque después vamos a ver, uno habla del Fondo de Garantía de Alimentos, uno tiene que ver con otra cuestión del Estado detrás, ¿no? Pero acá hablo con lo estrictamente civil, que es estrictamente relaciones de familia. Acá la pregunta es si en realidad en materia alimentaria no deberíamos haber previsto, a lo mejor como subsidiario los parientes, digamos, ¿no? Como una cuestión más subsidiaria o una cuestión, digamos, de distinto tenor, en términos de obligados alimentarios, la posibilidad de una unión convivencial. Ojo con esto que en los casos de violencia de género no prima esta restricción, porque en el caso de violencia de género, incluso en una relación de pareja convivencial, rige la ley de violencia de género, no la ley, digamos, no el Código Civil y Comercial. Digo un poco también para aclarar esto, que los casos de extremísima vulneración, como son los casos de violencia,
tengo que atravesar el Código Civil atravesado con la Ley de Violencia de Género, por lo cual es posible poder fijar la cuota alimentaria o fijar alimentos, incluso durante el proceso provisorios, justamente en un caso de violencia de género. Digo un poco también para aclarar esto. Entonces, yo creo que acá deberíamos empezar a pensar si hay algunos supuestos donde en materia de solidaridad familiar, digo, por ejemplo, yo, Marisa, estuve en pareja 2 años, y hay una ruptura, y mis viejos son tipos, mis viejos empresarios, a lo mejor me decís, la verdad que voy más a tu padre que a tu ex pareja de 2 años. Ahora yo te digo, tengo una relación de pareja hace 20 años, cesó, digamos, y mis padres son son jubilados. Digo, la situación fáctica te va cambiando. Y de hecho, si uno analiza el régimen jurídico en materia alimentaria en el Código Civil y Comercial para el campo de familia, para el campo del matrimonio y divorcio, no tenemos una norma estricta que te diga cuándo paso a mi ex marido y me voy a los parientes. Yo no tengo puesto de manera expresa eso. Yo te digo, tengo derecho o tengo la posibilidad de pedir alimentos en 2 supuestos del 434 del Código Civil y Comercial en materia de alimentos entre ex cónyuge. Cónyuge enfermo y lo que tiene que ver con extrema necesidad. Ahora, también tengo parientes. ¿Cuándo paso de uno a otro? Y está bien, lo hicimos a propósito, no regular de manera expresa. Porque hay que ver cada situación fáctica. Si yo te dije, estuve casada 15 años, me divorcié hace 6 meses, y mi padre es del PAMI, es una cosa. Ahora, estuve casada medio año, 6 meses, me divorcié hace 5 años, o hace 15, y realmente mi padre es empresario, bueno, a ver, ahí no voy a ir a que cuál duré 6 meses hace 15 años, porque eso es abuso del derecho. Entonces digo, por eso mismo, a veces la falta de regulación no es porque uno no quiera regular, sino que falta de regulación para permitir que uno haga un planteo según la situación fáctica que esté en ese momento que uno tenga que plantear, ¿no? Y por eso mismo, algo de esto uno hay. Pero yo creo que en materia alimentaria se podría haber planteado, hoy uno podría hacer una reforma en los cuales, en aquellos supuestos excepcionales, las haya alimentos post-cese, donde las situaciones de extrema vulnerabilidad, donde a lo mejor no tenemos parientes, en situaciones donde realmente podría caber, por el principio de solidaridad familiar, para no quedar en pampa y la vía, como le decimos, a mi expareja en el cual no estuve casada, una unión convivencial. Y el otro elemento, o la otra, derecho de ver que uno podría empezar a pensarlo, es en materia de derecho sucesorio. Es cierto que nosotras, cuando regulamos en el Código Civil y Comercial, el elemento central diferenciador entre por qué le reconozco al matrimonio algo que no le reconozco al convivencial estuvo centrado en lo patrimonial. Lo patrimonial, como no es de derechos humanos, puedo perfectamente dejarlo afuera de las uniones convivenciales. En cambio, de hecho, hay un régimen patrimonial en el marco del matrimonio, no hay un régimen patrimonial en el marco de las uniones convivenciales. Y es cierto que el derecho hereditario siempre se lo consideró de tinte patrimonial. Ahora la pregunta es, incluso en el marco del derecho sucesorio, que es de tinte patrimonial, ¿qué pasa en los casos que estamos teniendo, que son pocos y son planteos que yo acompaño de inconstitucionalidad, porque eso es lo bueno también de tener un control de constitucionalidad difuso, por lo cual el elemento jurídico puede ser en general constitucional, pero para el caso concreto ser inconstitucional, que es un caso de una pareja conviviente, 20 y pico años, en el cual no hay hijos. También es cierto que no tenemos la cultura del pacto, y en especial no tenemos la cultura del testamento, porque en definitiva es sentarte a pensar tu muerte, con lo que eso significa. También ahí hay todo un trabajo previo, no tenemos esa cultura del pacto, y porque no nacemos, vemos como el derecho anglosajón, esto de que uno lo ve bien a pactar, ¿no? Uno lo ve bien, esto de, a ver, te puedo querer un montón, pero sentémonos qué pasa con las cosas por las dudas, ¿no? De hecho, no hay muchos pactos de convivencia tampoco. Entonces, todavía falta una cultura de decir, te puedo querer un montón, y eso lo quita de que pueda sentarme con vos a plantear, che, mirá que esto yo quiero que se lo quede pirulo, mirá que a mí esto me parece que los pibes que están conmigo en la facultad se merecen tal cosa. Tenemos como una cosa que si me caso con todo, ¿no? De hecho, nuestro régimen único hasta hace poco, hasta el 2015, era claramente el régimen de comunidad de bienes, como si claramente eso fuera, somos socios en la vida y en lo patrimonial, ¿no? Había como un eslogan de eso.
Y esto de somos socios en la vida, pero no en lo patrimonial, no está bien visto. De hecho, hay pocos casos de separación, digamos, de separación de bienes. Como que queda mal esto que lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, si estamos casando. A lo mejor lo tenés un poco más en uniones o en matrimonios grandes, donde ya tienen hijos, donde ya ahí sí, lo patrimonial aceptan poder charlarlo, pero en general los que se casan por primera vez no suelen ir a un régimen de separación de bienes. Régimen de comunidad. Perdón, sí, a un régimen que no suelen ir a pactar un régimen de separación de bienes. No, por eso. Pactan el de comunidad, digo. Sí, quedan como ese supletorio que es como el que, bueno, es el que es más leal al amor que nos tenemos, ¿no? En algún punto. Tal cual. Entonces, digo, hay una cuestión también de construcción cultural que todavía nos falta, ¿no? Y en este caso que yo les planteo, que es un caso que se está llevando ahora adelante en Ushuaia, es 20 y pico años, con una unión convivencial, la verdad que esto de no hacer testamento, que es una cultura también que tenemos, por lo cual el tipo fallece, claro, y ahora la pelea es entre ella y el fisco. Y vos decís, entre ella y el fisco, porque él no tiene hijos, él no tiene, digamos, ni descendientes, ni ascendientes, ni tampoco tiene parientes hasta el 4º grado, por lo cual, nada. Y vos decís, se lo lleva el fisco. Y la nena estuvo en pareja 25 años. Un poquito fuerte, ¿no? Entonces, un poco ahí hace todo un planteo, y la fiscal un poco dice, mirá, digamos, un poco me dice, mirá, Marisa, ¿vos qué pensás? Digo, mirá, vos sabés que yo en este aspecto me parece que hay que ver el caso concreto, y me parece que este caso es muy duro, que no haya, a lo mejor en abstracto, justamente, digamos, de una cuestión general, bueno, si también le doy herencia, si también le doy alimentos, si también le doy un régimen de bienes propios, bueno, le doy el matrimonio, digamos, ¿qué libertad tienen? Ahora, eso no quita que en un caso especial como este, uno pueda plantear la constitucionalidad de la norma. Y por eso, ahora, ¿podríamos haber previsto que la persona que esté unida convivencialmente sea heredera no forzosa? O sea, un tratamiento jurídico parecido a los parientes hasta el 4º grado. Podríamos. Bueno, me parece que esas son las cuestiones que uno, hoy a 6 años del Código Civil y Comercial, o a casi 6 años del Código Civil y Comercial, se animaría a lo mejor a volver a dar el debate. Y no quiere decir, porque a ver, acordémonos el debate del 2011. Digo, porque uno pierde memoria a veces, y en el 2012, que en realidad fue cuando se presentó el anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial al Ejecutivo. Nos decían de todo, porque regulábamos, porque no regulábamos, porque además no era que regulábamos solamente uniones convivenciales, técnicas de reproducción, digamos, lo que tenía que ver con la gestación por sustitución, lo que tenía que ver también en cambio en adopción, en materia de divorcio encausado, esto de, ¿cómo no doy ninguna causa? No, ¿qué, me quiero divorciar? ¿Me caso y me divorcio mañana? ¿Puedo? Sí. ¿Qué miedo le tienes a la libertad? O sea, dimos muchos debates. Entonces vos también tenés que ver cuántas son las luchas que querés dar. Y vos también tenés que ver en dónde me voy a... Y es cierto que la unión convivencial tuvo muchas críticas porque muchos querían que no la regulemos. Porque querían libertad plena. Te decían, ¿pero por qué vos venís el Estado a regularle? Porque si encima de eso te regulaba derecho hereditario, si encima de eso te regulaba alimentos, encima... Bueno, la pregunta era, podía llegar a perder toda la regulación de la institución, y me parecía que era una pérdida porque en definitiva, las más vulnerables, las parejas más, digamos, las más vulnerables no se casan. Y yo necesitaba darle un piso mínimo de derechos a aquellas personas que no se casan y que conforman una unión convivencial. Sí, muy claro, Marisa, tu respuesta. Te comento que hay muchas preguntas, demasiadas. Te voy a hacer un comentario de acá que nos hace una chica que nos dice, en Córdoba hay 8 juzgados de familia donde 7 son juezas y un juez varón. Las 8 asesorías de familia están en igual situación de integración. El Poder Judicial de Córdoba en general tiene el 85% de integración por mujeres, donde casi en esa proporción son juezas. Sí, bueno. Pero ¿sabes lo que pasa cuando uno agarra y ve la conformación de lo que pasa en el Fuero Federal, por ejemplo, en Córdoba? En el Fuero Federal ya no es lo mismo, y creo que sabrán que el Fuero Federal siempre tuvo más poder que el Fuero Provincial. Entonces, donde está el poder, no solemos estar las mujeres. Digo, me parece que la mirada de la interpretación en paridad de género es mucho más compleja y mucho más profunda. Y justamente, cuando uno analiza, no es justamente viendo el fuero de familia, porque eso es una segregación horizontal. Hay más mujeres en los juzgados que suelen ser las de las mujeres, las que somos mujeres, las que tenemos sensibilidad, las que tenemos sentimientos, las que somos más débiles. Bueno,
eso es replicar estereotipos de género, y justamente eso es lo que venimos a poner en crisis el feminismo. Tal cual, tal cual. Bueno, pasando a la segunda pregunta que yo había planteado acá, Marisa, es respecto a, que un poco más o menos lo fuiste diciendo, cuánta importancia tienen los pactos de convivencia, como también así su registración. Mira, a ver, yo creo que los pactos de convivencia, como así también esta libertad de elegir entre dos regímenes en matrimonio, un poco uno siempre hace el paralelismo, ¿no? Por más que no quiera, pero bueno, también tiene que ver con los límites de uno y con el otro, ¿no? En algún punto, no están dando mucha, digamos, no han tenido un anclaje en la cultura nuestra hasta ahora. La verdad que los pactos son pocos, la verdad que los pactos que se hacen no son, y es cierto que por eso mismo después tenés los conflictos que tenés, porque como si tuviéramos pacto, no tendríamos conflictos básicamente, porque ya estaría resuelto por el pacto. Como te sentaste a resolver el día de mañana, cuando pase algo, esto se va a solucionar así, 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 no vas nunca al Poder Judicial. Y por eso, cuando uno agarra y ve la jurisprudencia, tenemos fallos en materia de compensación económica, tenemos fallos en materia de división de condominio, tenemos fallos de lo que tiene que ver con enriquecimiento sin causa incluso, ¿no? Que se ha aplicado también de manera excepcional esa figura, que lo dice el propio 528 del Código Civil y Comercial. Lo cierto es que tenés planteos judiciales. ¿Por qué? Porque no tenés pacto. Porque si vos tuvieras pacto, básicamente ahí evitás el conflicto. Y un poco lo que dice acá también Esteban, ¿no? Pareciera que hay esto de pactar cae mal. ¿Cuánto me querés si tenés que ponerlo por escrito? ¿Cuánto me querés si tenés que comprometer por escrito, no? Claro. Entonces pareciera que fuera mala palabra esto, che, sentémonos a pactar. Bueno, che, eso lo haces con un tercero, eso lo haces con alguien que desconfías, pero con alguien que confío, no voy a pactar. Bueno, me parece que tenemos que empezar, y por eso las universidades son un ámbito muy importante en términos de prevención. De empezar a dejar de tener ese miedo o ese cuco, como que si pactás, me querés menos. Que al contrario, que forme parte de esta idea de prevención en un sentido profundo, ¿no? Que no sea nada más el concepto de prevención del daño de 1708 y siguientes en materia de responsabilidad civil, ¿no? Que también sea la idea de prevención del daño en sentido profundo, que todos querramos. Es más, la mejor justicia es aquella que está dedicada nada más a las cuestiones que realmente tienen que ser excepcionales y que tienen que poner y que tienen que resolver. Lo mejor es que la justicia no haya mucha gente. ¿Por qué? Porque quiere decir que la sociedad resuelve bien sus conflictos. Entonces, la gran pregunta es, y justamente los pactos deberían ser un instrumento, una herramienta para evitar justamente, y esto es más, ¿qué mejor que sentarte cuando no tenés conflicto? A poder pensar, porque pensás mucho más frío, porque pensás mucho más, digamos, a nivel... Objetivo. Claro. Entonces digo, a mí ahí me parece que todavía deberíamos en las universidades, cuando enseñamos el derecho, esto de que los propios abogados y abogadas también puedan incorporar la figura del pacto, pueden incluso también proponerlo, digamos, ¿no? O sea, y más, y que haya mayor difusión. Yo creo que hay poca difusión sobre qué derechos se tiene. Yo me acuerdo cuando, hace muchísimos años con Ceci Grossman, en el 2003, arrancamos uno de los proyectos Subacit sobre uniones, ahí le llamamos convivencias de pareja, ¿no? Tenía otro nombre. Ahí hicimos una investigación a más de 200 personas que o estaban en pareja en ese momento, o habían roto su vínculo 6 meses anteriores, digo, porque siempre cuando uno está en la situación, ve los problemas distintos, ¿no? Distinto es que preguntes a cualquier persona por la calle, ¿usted qué piensa de esto? Bueno, no sabés, si nunca lo pusiste a pensar. Cuando vos lo estás viviendo, lo tenés más, digamos, procesado. E hicimos 2 tipos de preguntas, de cuestionario abierto, ¿no? O sea, semiestructurado, como le decimos. Algunas preguntas cerradas, 2 preguntas abiertas. Uno era, ¿qué derechos crees que tenés? Y era increíble cómo la gente en pareja creía que tenía mucho más derechos de lo que realmente tenía. Creía que tenía derecho alimentario tras ruptura, creía que tenía derecho hereditario. Yo cuando terminaba de entrevistarte y decir, mira, te tengo que decir la verdad, no tenés derecho hereditario, ¿cómo ¿No? ¿Si él se muere? No. Ah, bueno, no, yo no quiero decirte que te cases, lo que sí quiero que vos sepas qué derechos tenés y cuáles no. La gente no sabía sus derechos. Y después le preguntamos qué derechos creería que debería tener. Y en eso creerían que deberían tener mucho más derechos de los que realmente tenían. Entonces, eso también nos da una pauta de que había que regular las uniones convivenciales claramente, de que había que tener un reconocimiento de derechos que sea diferenciado al matrimonio, ¿no? Pero siempre partiendo de la base de que la gente debe conocer sus derechos. Y a lo mejor deberíamos preguntarnos,
este tipo de qué derechos tenemos si nos casamos y qué derechos tenemos si estamos en una unión convivencial, o qué es una unión convivencial. ¿No debería formar parte incluso de lo que se estudia en las escuelas secundarias? ¿No debería formar parte de la educación cívica en algún punto que tiene que ver con cómo generamos relaciones de familia? Así como hablamos de familias ensambladas, así, bueno, digo, me parece que a lo mejor falta todo un trabajo de pedagogía y de, digamos, educativa de esta figura, porque siempre vas a tenerle menos miedo y vas a tenerle mucho más, digamos, ánimo de poder pactar si no le tenés tanto temor porque no sabes bien lo que es o el miedo a, ¿no? Me parece que también ahí pueden ser elementos a pensarlos en términos de política pública. Bueno, bien. Muchas gracias, Marisa. Otra de las preguntas que había pensado para hacerte, un poco también lo estás comentando, es cuáles son los efectos de la unión convivencial tanto durante la convivencia como producido el cese, que pareciera que todo el mundo lo sabe, pero a veces no todo el mundo lo sabe. No, a ver, acá sí hicimos esta diferencia o esta doble categoría. En el código, un poco a la hora de regular, vos tenés que tener algún esquema de qué artículo va primero que otro, qué tema va antes que otro, ¿no? Porque tener un esquema, y nos pareció que ese esquema de durante y el cese, que también era un esquema que mantuvimos en matrimonio, o sea, tras el divorcio, bueno, ¿cuáles son los...? Bueno, me parece que mantuvimos la misma coherencia de mientras estás y después estás el cese. Me parece que fue una forma, una buena categoría o buena clasificación para poder meterle el contenido después de los artículos, ¿no? Y en ese aspecto, los básicos tienen que ver con asistencia, digamos, con una cuestión, digamos, porque es cierto que sí hay alimentos durante la convivencia, lo que pasa es que ahí no hay conflicto, porque forma parte de la idea del proyecto de bien común. Yo no me voy, digamos, es difícil que yo conviva con alguien, le diga en la heladera ponga, estos yogures son solamente míos, digamos, ¿no? Es obvio que el tema de ser un proyecto de bien común, uno va al supermercado, paga uno va a tal lado, paga, uno que extraña tanto, uno se va de vacaciones, ¿no? para poder volver en algún momento a la pospandemia y pensarnos en después de las vacaciones, y no sé, paso por un IPF, cargo nafta, paga uno, paga otro. No estamos haciendo la cuentita, porque es el proyecto de bien común. Por lo cual hay alimentos durante la convivencia. Y de hecho, incluso también cuando uno reguló alimentos en las familias ensambladas, el 676 del Código Civil Comercial, era obvio que durante también la convivencia, digamos, hay alimentos. La propia persona que vive con el chico también paga cosas, porque no vas a pedir pizza y decís, che, la mitad de la pizza es de mi pareja y mía, la otra mitad es del hijo de mi pareja. No vos compartir la pizza. Bueno, totalmente. Por lo cual, ya no es que estamos regulando algo que no está, es la regulación propia de la convivencia, propia de justamente ser un proyecto de bien común. Y entonces, y de la solidaridad familiar también, que es esto también en familia ensamblada. Ahora, eso es lo que tiene que ver con durante. Y ahora lo que tiene que ver, digamos, con el post-cese. Acá la pregunta es en aspectos patrimoniales y en aspectos más de carácter personales, ¿no? En lo que tiene que ver más, y acá sí, las cuestiones patrimoniales obtienen, y acá también es cierto que, por ejemplo, el concepto de vivienda o la institución de la vivienda tiene, como dice Ceci Grossman, para mi gusto, o igual que los alimentos, una doble calificación. Es en parte personal y en parte patrimonial, ¿no? Porque tanto la vivienda como los alimentos, si bien tienen un valor económico, digamos, si bien se cuantifican digamos, en un tema de un recurso material, lo cierto es que también tiene una parte, una faceta que es de carácter personal. La vivienda de uno tiene que ver también con el hogar donde uno forja por lo cual es lo mismo a veces cuando uno dice, bueno, a ver, que vaya a vivir a otro lugar. No, porque yo acá, esta casa cerca del colegio de los chicos, digamos, tiene un montón de connotaciones de arraigo que va más allá de lo patrimonial, tiene un costo personal en algún punto. Entonces yo creo que la vivienda, no lo quiero poner en el ámbito patrimonial puro, lo pongo en este intermedio, en este mix de doble calificación, y dentro de este lugar el tema de la protección de la vivienda, y eso también tiene que ver con la igualdad de los hijos, digamos que con padres casados y no casados, con otro plus que hubo todo un debate en uniones convivenciales, ¿no? Diciendo, el 526 es inconstitucional. Esto de 526, cuando habla de la protección de la vivienda, de por qué se pone un límite de 2 años, ¿no? Sí. En la unión post. Ahora, eso no es para los hijos. Todo el régimen de los hijos, donde la vivienda forma parte del concepto de alimentos, se aplica responsabilidad parental. Esta regulación en materia de vivienda del 526 es para los casos entre los adultos, porque es entendible. Yo, Marisa, me voy a vivir a la casa de alguien, convivo con él 2 años, 3 años, y después tengo una ruptura. Digamos, en principio, ese bien es de él, digamos, claramente. Entonces, ahora,
¿Puedo llegar a pedir la atribución? Sí, pero con un límite. ¿Por qué es el límite? Porque ahí tengo los derechos en tensión, como es el derecho a propiedad, el artículo 17 de la Constitución. ¿Sobre la base de qué? De la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué te dice? Bueno, vos podés pedir justamente a aquel conviviente, ex conviviente que esté en peor situación, en una situación básicamente gravosa, poder pedir la atribución por un tiempo. Y ese tiempo tiene un límite, pero ese límite está para los adultos, no está para los hijos. Entonces digo, ojo con esto, porque empezamos a tener en su momento doctrina que decía este artículo 526 es inconstitucional, y porque no entendieron cómo es la aplicación del concepto de vivienda en el marco de las uniones convivenciales, y el post-cese tiene que ver para los derechos o no que se crean entre los adultos, ¿no? Tal cual, tal cual. Y después el concepto de responsabilidad solidaria, que también eso se aplica bastante similar en materia patrimonial, en lo que tiene que ver también con el matrimonio. Pero bueno, básicamente, digamos, eso como para ver, digamos, esto de por qué hicimos durante la convivencia y después el post-cese, donde realmente tiene más injerencia y más importancia el post-cese, porque bueno, ahí es donde uno suele peticionar cuando ya la relación no está, digamos, del todo bien, sino que al contrario, cesó. Tal cual, Marisa. Acá Claudia nos pregunta, te hace una pregunta, dice, ¿qué pasa cuando el inmueble, que es el hogar convivencial, luego familiar con niños, es bien propio del hombre? Bueno, un poco lo acabas de decir, dice, producía la ruptura, él se retira del hogar, quiere recuperarlo y la ex se lo impide. Entiendo que ella no adquirió derechos sobre ese inmueble. Un poco acabas. Bueno, justamente es lo que acabo de decir, eso dice el propio Código Civil y Comercial, ¿no? Digamos, tiene un límite, digamos, y de hecho hemos tenido casos donde se ha evaluado eso, donde haber dicho, usted ya, a esta demanda ya tiene hace 4 o 5 años ya era, porque usted ya tiene como vencido, ya tiene más que cumplido esos 2 años, de cual ya ahí, lamentablemente, va a tener que ir a ver, digamos, por eso mismo, este tiempo es para que ella pueda realmente volver a pensarse en, bueno, cómo se rearma en lo que tiene que ver con la cuestión individual. Ahora, habrá que ver si es un caso además de compensación económica o no, habrá que ver, pero eso es otra cuestión. Acá estamos hablando de la vivienda y la atribución de la vivienda en este aspecto. Digo, porque hay mucha cuestión que hay mucho cruce, ¿no? Yo recién veía a alguien que preguntaba entre enriquecimiento sin causa y compensación económica, son dos temas distintos. Sí. Digamos, esto de mezclar las cosas. La compensación económica 524 tiene que ver con 524, 525, en lo que tiene que ver con las pautas, tiene que ver con una cuestión específica de hay un desequilibrio económico producto, nada más y nada menos, en gran parte por los estereotipos de género, ¿no? Esto de yo, Marisa, digamos, dejé de estudiar, dejé de trabajar para hacerme cargo de los pibes, o me voy afuera, y por lo cual, por un trabajo que le salió a él, y yo dejo mi carrera en el CONICET, dejo mi carrera en la UBA, porque bueno, nada, me fui afuera. Nadie me puso un chumbo, me encantó ir afuera, ¿eh? No es que acá hay nada que me están obligando a nada. Ahora, claramente, cuando se produce la ruptura, él tiene con qué pagar todos sus gastos, y yo quedé en Pampa y la Vía, porque claramente perdí mi lugar en la facultad, perdí mi lugar en el CONICET, o sea, tuve un desequilibrio económico a raíz de este proyecto que hicimos familiar. Entonces, esa es la idea de la compensación económica, digo, de manera más sencilla, ¿no? De manera más burda. Ahora, el enriquecimiento sin causa se utiliza para otras cuestiones, es una figura que tiene nada que ver, y no solamente ir a la parte de enriquecimiento sin causa, ir a la parte del 528 del propio Código Civil y Comercial. En unión convivencial te dice que en materia de bienes, en principio es lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, por decirlo así, hay una separación de bienes, digamos, sin perjuicio de las reglas que uno pueda poner en materia de, digamos, del ámbito civil, como es enriquecimiento sin causa, interpuesta a persona, e incluso sociedad de hecho, e incluso división de condominio. Y el enriquecimiento sin causa, el caso que hubo no hace mucho, este año, que estuvo también en los medios, que es un caso de Rosario, en el cual el juez apela al tribunal de enriquecimiento sin causa porque era un caso en el cual los bienes, no había nada para pelearle de titularidad, porque yo no había comprado, era comprado por él, no había nada de la titularidad, no era que había un condominio escondido, no es que yo puse plata y en realidad lo pusimos en nombre de él porque la FIP no sabía cómo justificar la plata, no es un tema de compraventa, digamos, de que pusimos mal en el título la titularidad de cada uno. Es un caso en el cual los bienes tuvieron mucho mayor porque tuvieron muchas reformas, o sea, el propio bien tuvo reforma, tuvo cambios, bueno, todo eso implica un enriquecimiento sin causa.
porque él se termina beneficiando con esas reformas, en definitiva, de bienes que son de él, pero que ella puso plata para esas reformas. Claro. Por lo cual lo que ella tiene que es no pedir una división de condominio, porque ella no es condomina. Digamos, la titularidad está bien a nombre de él. La diferencia es que por justamente este tipo de aportes que ella hizo en lo que tiene que ver con el arreglo de la casa y justamente con la remodelación de la casa, bueno, eso tiene que ser compensado, digo, no por compensación económica, tiene que ser justamente devuelto, justamente, por lo cual lo que hace es ir por la figura de enriquecimiento sin causa. Pero son dos figuras distintas. Acá estoy en tema de régimen de bienes, no estoy en tema de compensación económica. Digo, ¿no? También para ir viendo bien las distintas figuras. Bueno, aclarar la diferencia entre esas dos figuras porque y que también se aplican para situaciones distintas, ¿no? Porque pareciera que todo es lo mismo y no. A ver, hay casos que sí hemos tenido división de condominio. Yo me acuerdo de un famoso caso hace muchísimos años donde todavía no estaba ni Código Civil ni nada, que es un caso de la Cámara Civil Comercial de San Isidro, en el cual era un caso de una pareja gay, donde en ese momento, bueno, poco se hablaba de todo esto, porque bueno, hoy somos país de matrimonio igualitario, pero esto es 2010, yo les digo un fallo de 1999, que era una pareja heterosexual, tiene una hija, se separan, él sale del placar, forma vínculo con otro tipo, y cuando van a comprar el inmueble, decidieron poner el nombre de la pareja de él y no de él, porque dice, si me llega a pasar algo, después mi hija lo va a heredar. Claramente, con todo un trasfondo atrás, ¿no? Bueno, porque también para la exmujer, claro, el que le haya salido del placar, Dios tuvo todo un trasfondo, bueno, complejo, pero no importa. Pero bueno, los que hacemos familia sabemos que nada viene solo, ¿no? Que detrás de eso hay toda una historia y hay toda una conflictiva más compleja. Pero ¿qué pasa? El que se muere no es él que tenía una hija, el que se muere es su pareja gay, o sea, el hombre. Y él tenía 2 hermanos, por lo cual se abre el sucesorio, los hermanos dicen, este inmueble de mi hermano lo venimos a heredar porque somos parientes hasta el 4º grado, colaterales. Y ahí agarra y dice, no, porque el inmueble no era totalmente de él. Yo aporté un 40% de ese inmueble. Acá en definitiva hay un condominio. Por lo cual lo que hizo, ahí tuvo la suerte de haber podido probar que él había justo cobrado esa semana que se hizo la venta, la escritura, él había recibido un dinero de un despido, una indemnización por despido, estaba la transferencia de fondos de una cuenta a otra, o sea, él pudo demostrar que efectivamente el 40% de la compra de ese inmueble vino de un dinero que claramente era de este señor. Digo, no sé si soy clara, digamos, sí, con esto, porque un pizarrón es más fácil, ¿no? Porque soy más de pizarrón. No, se entiende. Pero digo para entender, en definitiva, cómo a veces, por situaciones X, no solamente por la FIP, digamos, no solamente por un tema de no poder acreditar de dónde vienen los fondos, sino también por un tema, incluso por historias familiares, a uno le es más fácil a lo mejor ponerlo todo a nombre de. Eso después tiene un problema. Por eso siempre los contradocumentos son muy importantes, para que en algún lugar quede la verdadera, digamos, negocio, digamos, la verdadera, digamos, cuál fue la operación en realidad que hay detrás de ese título que supuestamente estaba a nombre solamente de esta persona. Ahí sí es un caso de división de condominio, no en el otro caso que hablé de reformas, que es de enriquecimiento sin causa. Bueno, muy claro, la verdad, cada respuesta tuya, Marisa. Hay otras preguntas, justo un poquito acá nos preguntan ahí lo de la compensación económica y el enriquecimiento sin causa. Por eso que lo contesté, porque lo vi cuando... Sí, ya lo acabas de aclarar. Bueno, otra de las preguntas que teníamos era cómo se aplica la perspectiva de género a la hora de resolver cuestiones relativas a los bienes de los convivientes producido el cese de las uniones convivientes. A ver, yo creo que acá la violencia económica es un tipo de violencia, lo dice muy bien la ley 26.485, la violencia económica y patrimonial no están juntas, como si fueran sinónimos. Y por lo cual yo creo que recién ahora nos animamos a empezar a visibilizar esto, ¿no? Digamos, hemos tenido algunos fallos, me acuerdo de un fallo muy conocido en Mendoza, de la Cámara de Familia. Mendoza sí tiene cámara especializada en familia, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, con el tema de, era un caso de una separación de hecho, ella firma ahí un reconocimiento de que un dinero que había recibido él era de una donación, por lo cual ella estaba reconociendo que era propio de él,
Y cuando después se produce, digamos, y la ruptura se produce ¿por qué? Por una violencia de género fuertísima. La mina había sido arrastrada por la escalera, bueno, había hecho la denuncia y a raíz de eso se separa. Y ella en plena, digamos, nunca uno se separa y decide hacer el divorcio. Siempre hay una situación de separación de hecho, que suele ser el antecedente más común, por lo cual ella firma eso en el medio, digamos, y después lo que plantea es la nulidad de esa escritura que ella firma, donde ella reconoce que de ese dinero era propio de él. Y claro, ahí la pregunta es, ¿cuán libre se puede ser para firmar algo cuando estás en pleno, digamos, proceso de violencia familiar? En este caso de violencia de género. Por lo cual ahí en primera instancia lo habían rechazado y la Cámara lo que hace justamente es revocárselo diciendo, a ver, vos no podés decir que esa situación de violencia fue tan gravosa para divorciarse, pero no es tan gravosa para firmar algo obligada por la situación. Entonces, justamente, si es gravosa para todo. Y si eso realmente es tan gravosa para divorciarte, porque es la decisión por la cual se terminó divorciando, pues te imaginarás que también lo puede ser para poner en crisis lo que tiene que ver con los famosos, digamos, con la falta de libertad, que es uno de los requisitos también para los vicios del consentimiento, en este caso a la hora de poder firmar esa escritura. Entonces, recién cuando uno lo entrecruza con casos de violencia de género, estamos empezando a ver cómo repercute en materia de bienes en las uniones convivenciales. Y otro caso muy claro que tuvimos, el famoso caso de Neuquén en el año 2018, que es un caso donde es el planteo de caducidad del plazo de caducidad para plantear la compensación económica en una ruptura de la unión convivencial producto de la violencia de género. Dice, ¿cómo puede ser que me haya caducado la acción cuando yo me tuve que ir a la madrugada, sacar mis propias pocas cosas que tenía, agarrar a mis pibes e irme, y ya me estaba, digamos, empezando a partir de ese cese, me estaba empezando a correr los 6 meses de plazo de caducidad? Dice, si yo todavía no sé ni a dónde voy a parar ni nada. Bueno, ¿por qué? Porque también es cierto que uno tiene que empezar a pensar, y de hecho llevamos proyectos de ley que hicimos para modificar esto, primero para extender el plazo de caducidad de 6 meses a 1 año, tanto en materia de divorcio como en materia de uniones convivenciales. Lo que pasa es que en materia de matrimonio, como tenés un acto formal, un proceso formal, vas a la justicia para divorciarte, tenés abogada, tenés todo un acompañamiento jurídico. En cambio, la unión convivencial, así como nace informal, cesa informal. Y en la informalidad te empiezan a correr un montón de efectos que vos no sabés que tenés. Por eso la importancia de esta mirada pedagógica, digamos, educativa, que yo pongo el énfasis en la unión convivencial. Porque la unión convivencial, justamente por no tener nada formal, porque en definitiva, te guste o no te guste, cuando vos te casás, vas a un registro civil y el tipo más o menos te dice 4 o 5 artículos. Mal, bien, algunos con mayor chiste, con mayor onda, menos onda, no importa, algo te dice. En cambio, en la unión convivencial esto no existe. Por lo cual, digamos, con más razón, la informalidad termina siempre perjudicando a quien no conoce, a quien no sabe. Entonces ella dice, yo no tuve posibilidad de saber que me corría el plazo de nada, dice. Yo lo que hice fue agarrar mis cosas e irme, justamente para no seguir siendo víctima de violencia. Y ahí, en la Cámara de Neuquén dice, vos no podés leer el Código Civil y Comercial, básicamente, en los casos de violencia de género, como si la violencia de género no existiera. Al contrario, el Código Civil y Comercial, atravesado por la violencia de género, y por eso ahí la importancia de por qué la perspectiva de género es tan importante, atravesada por la violencia de género, te obliga a repensar, a revisar. ¿Por qué? Porque el Código Civil está pensado en una situación de igualdad. Primero porque puede haber hombre, hombre, mujer, mujer, ¿no? Digamos, más allá de eso, o hombre, mujer. Pero esa desigualdad de base tenés que tenerla en cuenta, y en los casos de violencia más todavía. Por eso los artículos unidos del Código Civil y Comercial también son muy importantes. Porque en definitiva el principio de igualdad y no discriminación, razón o por motivos de género, es el que te obliga a tener que repensar el Código Civil, que está pensado en igualdad, porque yo no puedo pensar que todos los hombres son violentos, no puedo pensar que todas las personas son. Pero ahora, hay casos que sí, y por lo cual esos casos claramente tenés que tener una mirada, una interpretación distinta de la normativa, porque en definitiva si lo tratás igual, lo que de base es distinto, y le estás nada más y nada menos que silenciando la desigualdad de base, y en definitiva la justicia termina siendo, o termina consolidando esa violencia ab initio, que no termina de ser abordada por nadie, ¿no? Ezequiel, estás muteado. Sí. A ver. Yo no lo veo siquiera. ¿Dónde está? Acá estás. Ezequiel, sí, estás muteado. ¿Te puedo ver si te puedo desmutear? Hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. ¿Ahora se escucha? Sí, perfecto. No, le decía Marisa un poquito en relación a lo que decís vos, esta cuestión de las medidas de acción positiva que debe adoptar la justicia para estos casos, ¿no?
No solamente eso, acordate que tenemos por la Constitución Nacional, el 75 y 23, te habla de acciones positivas en favor de 4 colectivos, y el primero son las mujeres, los niños y niñas, las personas con discapacidad y los adultos mayores, que le dicen ancianos con una concepción antigua, digamos. Hoy no le diríamos eso, pero bueno, es del 1994, nos pasó un tsunami por arriba, ¿no? En términos de desarrollo y consolidación de los derechos humanos. Pero lo cierto es que justamente la propia Constitución te está obligando, digamos, como magistrado, magistrada, como abogado, abogada, digamos, como asesora de menor, o sea, como todos los que estamos involucrados en los procesos, incluso como docente en las universidades, estoy obligada a tener que justamente dar como herramientas lo que implica hablar de acciones positivas, ¿no? Tal cual, tal cual. Otra de las preguntas que teníamos, Marisa, para vos, era cómo se está aplicando el cobro de la pensión por motivo del fallecimiento de uno de los convivientes. A ver, a mí, siendo investigadora del CONICET, ¿no? Y lo que tiene que ver también con investigación social, a mí me importa mucho, a mí me gusta mucho leer números, ¿no? A mí me gusta el tema de qué me van diciendo los números, qué me van diciendo, pero en definitiva es lo que pasa en la sociedad, los números. Sí. Y yo, justamente analizando los números de la ciudad de Buenos Aires, digo, porque ustedes saben que las acciones convivenciales, como los matrimonios, como la cantidad, como todo lo que son sentencias, no tenemos números a nivel nacional. Esto es, cada provincia tiene sus números, ¿no? Con la particularidad encima que en la ciudad de Buenos Aires tengo doble juego. Los números que tiene la ciudad de Buenos Aires, porque lo que es registro civil depende de Cava, por decirlo así, del ámbito, digamos, local, y en cambio lo que es justicia depende de nación. Entonces, digamos, cuando quiero hacer lecturas, por ejemplo, cantidad de matrimonios en relación con sentencias, tengo que ir a doble fuente de información, a lo que tiene que ver con registro civil y a lo que tiene que ver también con Poder Judicial, ¿no? Que es nación. Digo un poco para ver la dimensión, la más complejidad que tenemos acá en Cava. Pero cuando fui a averiguar los números, que está online, de la cantidad de uniones convivenciales inscriptas en la ciudad de Buenos Aires, digo un poco por qué hago esto y traigo a colación. Ustedes saben que en materia de lo que tiene que ver con derecho a pensión, o lo que tiene que ver, digamos, incluso con otro tipo de cuestiones que son no propias del derecho civil, sino de otras ramas del derecho, como es laboral o seguridad social, tenemos el famoso tema de la convivencia. No es que no había ningún derecho antes, teníamos estos derechos, algunos de estos derechos, ¿no? Incluso derecho a pensión era como el clásico de seguridad social y de solidaridad familiar. Y entonces ahí se hablaba de la información sumaria en su momento, a los fines de acreditar la convivencia. Hubo incluso en la ciudad de Buenos Aires la famosa ley, justamente la ley 1004, que es la que regulaba la unión civil, como se le decía antes, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos una situación muy compleja, digo, pensando acá en la ciudad de Buenos Aires. No tomo el año 2020 porque el 2020 es un año muy distinto por el tema pandemia. Pues ustedes, como saben, los registros civiles estuvieron cerrados mucho tiempo. Por lo cual no tengo números puros, por decirlo así. De hecho, si uno analiza, por ejemplo, en abril del 2020 hubo 3 uniones convivenciales, lo cual es insólito, pero porque estaba cerrado. Y los casos que se hicieron fueron casos de personas que tenían que irse a vivir afuera y que tenían que tener la unión convivencial para poder tramitar, o en Alemania, no sé, la nacionalidad de su pareja, etcétera, ¿no? Digamos, casos muy extremos que había que acreditar ante el registro civil para que te habilitaran con todo un sistema extraño. Bueno, no importa eso. Digo un poco, entonces tomo 2019, que tengo año entero. Si yo voy al 2019, tengo en la ciudad de Buenos Aires 14.775 certificados de convivencia. Certificados de convivencia. Y uniones convivenciales, ¿cuántas son de esas 14.775? 2.158. ¿Por qué? Porque quieren más certificado de convivencia a los fines de cobrar la pensión, a los fines del derecho, pero digamos, no la unión convivencial como figura, institución jurídica, digamos, del derecho civil. Claro. Y si yo voy dentro de 2.158 de unión convivencial, nada más, tengo que 1.981 son heterosexuales, 110 son parejas de varones y 62 son parejas de mujeres. Sigo teniendo un número bastante similar en unión convivencial que en matrimonio, en lo que tiene que ver con las parejas del mismo sexo, suelen ser más hombres las parejas del mismo sexo que las mujeres. No quiere decir que haya más parejas, sino que quieran formalizar su unión, que es otra cosa también, ¿no?
A lo mejor puede ser porque haya salido más antes del closet las parejas de hombres que las de mujeres. Digo, bueno, también ahí hay todo un trabajo sociológico para empezar a repensar. Y ahora que estuvimos justamente en la Semana del Orgullo, que fue justamente el 28J, el 28 de junio, y ahí también, ¿no? Empezaron a salir historias de vida, de lo que les costaba justamente poder enfrentar y poder decirlo para el afuera, bueno, con todo lo que sabemos lo que son las discriminaciones, ¿no? Pero digo, a esto vuelvo un poco acá, ¿no? Digo, como todo tiene que ver con todo, pero digo, vuelvo acá a que en definitiva hay más certificados de convivencia a otros fines que no son el derecho civil de la unión convivencial. Claro. Son muchas pocas, son muchas menos las uniones convivenciales en los términos, digamos, de lo que utilizamos como figura jurídica en esta idea de otro tipo de relación de pareja institucionalizada. Tal cual, tal cual. Marisa, te comento que más o menos ya casi estamos en hora, pero todavía me quedan 2 preguntitas más para hacerte. Una de ellas es, un poco lo venís comentando, ¿no? Pero digo, ¿cuáles serían los avances, cuáles serían tanto los avances como las cuentas pendientes de este instituto desde su sanción? Yo creo que una de las tareas pendientes es la coherencia del instituto de derecho civil con otros ámbitos, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, el tema del derecho de la seguridad social. El derecho de la seguridad social incluso está pensada en cuando había divorcio culpable, ¿no? Habla del cónyuge culpable y cónyuge inocente, o sea que hay que actualizarlo en muchas facetas, no solamente unión convivencial. Incluso también en lo que tiene que ver con la cuestión de la indemnización por muerte del trabajador, también ahí habla de 5 años, y si tienen hijos, 2 años. Nosotros no pusimos en el tener hijos. Entonces damos el reconocimiento por la pareja en sí, por la solidaridad familiar. Tengan hijos o no tengan hijos, sean infértiles o no fértiles, no importa eso, no importa. Siempre estuvo esta idea clásica mezclada de que automáticamente por tener hijos son más pareja. Y en realidad es ficticio eso, porque un hijo no une. En todo caso, ustedes son padres y voy a responsabilidad parental, voy a otro título del Código Civil, pero no voy a unión convivencial. Te digo, también he dicho, puedo tener un hijo con alguien que nunca conviví, porque somos, digamos, y es más, digamos, que tuve una noche, digamos, solamente fue de una noche, por lo cual no quiere decir que automáticamente porque haya un hijo quiere decir que haya una relación de pareja sostenida, ¿no? Te digo, empezar también a desmitificar, y tiene que ver también con la diversidad de formas de, digamos, formación. De hecho, hoy tenemos casos incluso de amigos que no son pareja, nunca lo fueron, y que ambos deciden ser padres. El famoso caso de este actor, muy buen actor, Finning tiene, y de hecho lo cuenta, por eso lo digo, Finning tiene un hijo con su amiga. Y él es el padre, un padrazo, y tiene una relación genial con su amiga. Nunca jamás en la vida fueron pareja, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y eso también, o de hecho, por ejemplo, uno está empezando a ver casos de uno quiere que el donante de semen sea conocido, un donante no anónimo, y que sea un amigo. Y claramente no es un proyecto parental conjunto, ni mucho menos, y sin embargo, bueno, digamos, hay esta mayor amplitud y apertura, ¿no?, en la idea de formaciones de familias en plural. Y creo que las uniones convivenciales viene también un poco a la luz de este reconocimiento de familias en plural. Yo creo que ahí es uno, porque de hecho hemos tenido un famoso fallo muy bueno de resistencia, de agosto del 2016, en Chaco, en que es un tipo que se muere y tenían 3 años y medio, no tenían hijos, 3 años y medio de convivencia. Claro, cuando va a cobrar el derecho pensión, le dicen, no, le faltan, son 5, le falta 1 año y pico. Usted no tiene hijos, no se baja 2. Por lo cual, ella dice, no. Ahora con el Código Civil y Comercial no, porque esto fue en 2016, por lo cual fue al tiempo que salió la vigencia del Código Civil. Después del Código Civil y Comercial, el concepto es en realidad de unión convivencial, por lo cual yo cumplo. No puede ser que para el Código Civil sea familia, tenga ciertos efectos, tenga todo, y para el ámbito de la seguridad social, que es lo más seguro, que es lo más de seguridad social, que es lo más de solidaridad, no lo tenga. Por lo cual fue el primer caso que decretó la inconstitucionalidad de la norma de Chaco, que justamente seguía la normativa federal, nacional, en esto de 5 años de convivencia, sino 2 si tienen hijos, ¿no? Te digo, fuimos teniendo este tipo de casos. O incluso, que es otro gran debate pendiente, en el tema del impedimento del cambio. Porque tenemos casos de uniones convivenciales de muchos años, de convivencias de muchos años, donde él nunca se divorció, o porque ella se fue a vivir afuera, o porque ya no sabe. Y por lo cual, cuando él fallece, va esa señora a decir, bueno, vengo a pedir la atribución de la vivienda contra los herederos, vengo a, digamos, a siempre tener un conflicto. Le dice, no, si mi padre estaba casado con mi madre y nunca se divorciaron.
No, bueno, pero te hace 20 años. Entonces, en ese caso, claramente, ahí la jurisprudencia dice que es inconstitucional el 510, que te exige que haya impedimento de ligamen, porque en definitiva, de una visión de arriba hacia abajo, la seguridad familiar era una relación de 20 años, y ellos sí tenían ahí un hijo en común, digamos, porque es un tema de compensación económica, no es un tema de derecho a pensión, sino es un tema de compensación económica. En un caso de un tipo que fallece, y ya lo que pide es compensación económica contra los herederos, justamente, de él. Un heredero era su hijo, pero los otros eran hijos de un matrimonio anterior que él había tenido y nunca se había divorciado. Entonces digo, bueno, digamos como que en definitiva, ahí a mí no me preocupa, yo digamos, mantendría el impedimento del ligamen porque tiene que ver también con la separación entre voy a un régimen de matrimonio, termino, un régimen de unión convivencia para que no se superpongan. Que sí. Eso no quiere decir que en el caso concreto, como en estos casos de fuerte, digamos, choque convencional constitucional, justamente por la solidaridad familiar y por lo que implica la afectividad, uno no pueda hacer lugar al planteo de la constitucionalidad del 510, en este caso por poner como elemento el tema del impedimento del ligamen. Y otro tema que también generó polémica en la doctrina fue ¿a cuándo tengo que tener cumplido estos 2 años? Porque tuvimos casos de, por ejemplo, una persona casada con alguien 10 años, se separa de hecho, no inicia el divorcio, empieza con ella 4 años antes, pero él sí después se divorcia, y por lo cual tiene de divorciado, o sea, sin impedimento de ligamen, no 2 años, tiene nada más que 1 año. No sé si me van siguiendo, porque yo con un pizarrón... Sí, perfectamente. Muy bien. Y entonces ahora ella va a decir, bueno, vengo a pedir tal cosa, ¿no? Porque, digamos, porque me corresponde la atribución de la vivienda. No sé. No, usted no es unión convivencial, porque usted todavía no tiene 2 años, tuvo un solo año sin impedimento de ligamen. Y no, ¿quién te dice que tenés que tener? Vos tenés que decir, al momento que pedís tu derecho, ¿tenés impedimento de ligamen? No. Ya está, cumpliste. ¿Tenés más de 2 años? Sí. No importa que todos los 2 años sean sin impedimento. Y eso nos pasa en situaciones muy especiales como son las personas menores de edad. Si yo empecé a tener una convivencia teniendo 17 años y después termino por un tema, me separo a los 19 años, estuve 2 años, perdón, o a los 20 años, estuve 3 años, estuve más de 2 años, aunque 1 año ya fue con impedimento. No sé si me van siguiendo, porque no podía siendo menor de edad. Sin embargo, ahí la jurisprudencia te dice, estimado, si usted al día de hoy, y está la jurisprudencia, digamos, mayoritaria, al día de hoy, ¿cumple con los 2 años? Sí. ¿Cumple con el impedimento de ligamen porque no tiene ninguno está casado antes? Sí. Directamente se lo doy a este derecho, porque es en pos del reconocimiento de un derecho. Siempre hay que tener una mirada restrictiva cuando es justamente para quitar derechos. Y en este caso es justamente para conceder derechos. Por eso la interpretación en general jurisprudencial suele ser, digamos, benigna en esto de que, aunque tengas parte de tu plazo de 2 años con algún impedimento, con algún conflicto, no es tenido en cuenta si en el momento del reclamo del derecho vos cumplís y ya ahí no lo tenés más a ese impedimento. Y todo en pos de sumar derecho, que un poco lo acabas de decir vos. Bueno, mira cómo también, en definitiva, la mirada de derechos humanos cada vez va teniendo mucha mayor profundidad. Porque cuando vos tenés esos principios básicos, que es la idea de sumar derechos y no restar, la idea de solidaridad familiar, todos los derechos que estoy diciendo son de índole constitucionales convencionales. O sea, claramente la mirada de derechos humanos ha hecho eclosión y ha hecho, es más, que el derecho de las familias hoy no sean a lo mejor ni el 10% de lo que era antes. Primero, no tiene la riqueza que tiene hoy. Hoy, por ejemplo, temas de bioética, temas de trasplante de útero, también nos interesan los que hacemos relaciones de familia. Temas de gestación por sustitución, y ni hablar, ayer salió un fallo muy interesante de López Vergara, de una jueza de acá con proceso administrativo, donde le permite a OSBA, a una obra social, a cubrir la gestación por sustitución, a cubrir justamente la gestación por sustitución. No es el primer caso, el segundo caso, el primero había sido en Salta hace unos años. Pero digo, o sea, hoy hablamos de tecnología digital, violencia de género digital, todo el tema del grupo, todo lo que tiene que ver con el ciberacoso, con el sextortion, digamos, cómo también nos interesa lo que está pasando, el derecho penal incluso, ¿no? Y hablando del derecho penal, el famoso artículo 80 del Código Penal, que habla de justamente del agravamiento de la pena por el vínculo y habla de relaciones de pareja. Y también generó todo un debate. Si después del Código Civil Comercial, relaciones de pareja del artículo 80 del Código Penal, se refiere también a unión convivencial o puede ser cualquier tipo de relación de pareja, ¿no? Y acá entre los penalistas y los civilistas se están matando justamente, y acá también deberíamos justamente ir a un criterio para evitar
que haya después problemas entre la defensa y todo, porque para uno sería el agravamiento no de la pena en el delito de homicidio, ¿no? Que no es poca cosa. Entonces digo, me parece que la riqueza que tiene hoy justamente el derecho de la familia ha venido en gran parte por los derechos humanos, pero en gran parte. De hecho, por ejemplo, el fallo que se dio a conocer el propio 28 de junio, ahora el 28J, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el famoso caso Vicky Hernández contra Honduras, que es un caso justamente de una mujer trans que es asesinada, básicamente un transvesticidio o transhomicidio, como le dicen algunos, bueno, justamente tiene que ver con un fallo muy bueno de 82 páginas que tiene la Corte Interamericana en materia justamente de identidades, digamos, trans, ¿no? Y así, bueno, ni hablar en materia de género, ni hablar en materia de lo que tiene que ver también con identidades y con diversidad sexual. De hecho, las dos últimas leyes que salieron en materia de género también nos compromete desde una visión y un conocimiento plural del derecho. La Ley de Equidad de Género de los Medios, cuyo artículo 7, por ejemplo, habla de lenguaje inclusivo y lo incorpora. Eso también es interesante. Tenemos fallos hoy en familia que algunas juezas hablan y lo escriben con lenguaje inclusivo. Sí. O también tenemos en lo que tiene que ver con la ley de cupo laboral travesti trans. De hecho, la propia Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, a raíz también un poco presionada por la ley nacional que acaba de salir, ahora también ya creó su propio registro de la ley propia local, digamos, de la Provincia de Buenos Aires, que es la ley de travesti trans, de cupo laboral trans. Que la pregunta es, ¿cómo va a impactar en el Poder Judicial tener integrantes trans, travestis trans? ¿Cómo va a impactar en la calidad del servicio, en el sentido de la humanidad del servicio, con historias de vida tan duras y tan complejas y tan crudas? Digo, ¿no? ¿Cómo también nos atraviesa todo esto, ¿no? En términos de cómo también somos mejor persona y somos una mejor justicia, si está incluida con esa pluralidad que también hay en el afuera, ¿no? Pero bueno, me parece que digo, las uniones convivenciales es una de las tanta cantidad de instituciones que han venido a enriquecer en definitiva y ampliar los márgenes del derecho de un derecho clásico a un derecho más contemporáneo. Totalmente. Derecho de derechos humanos, como lo venís diciendo vos. Tal cual. Marisa, te hago la última pregunta porque ya estamos en Dale. hora, y sería si podrías aportarnos algunas consideraciones, sea a nivel doctrinario o jurisprudencial, respecto a los daños acaecidos de las uniones convivenciales. A ver, así como en el campo del derecho derivado, digamos, del divorcio y del matrimonio, digamos, del régimen matrimonial, los daños cada vez son menos. O sea, en materia de derecho de daños ha pasado algo que a mí me interesa muchísimo, que es un encogimiento y una ampliación. Así como se encogió en relaciones entre adultos, se amplió en lo que tiene que ver con los chicos y lo que tiene que ver con las técnicas de reproducción y en lo que tiene que ver, digamos, con otros ámbitos, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Sabemos que después de un divorcio incausado ya no es posible poder soltar daños y perjuicios digamos, a raíz de la ruptura de un matrimonio, por lo cual es obvio que tampoco. Esto de que no, digamos, o sea, el no quererte más o el que la relación se rompió forma parte de las relaciones humanas, que además, y hoy leía también para recordar, ¿no? Claro, en 1880, cuando se hicieron los primeros censos, y cuando se hicieron las primeras, digamos, información estadística, las personas vivíamos 32 años promedio. Hoy tenemos una calidad de vida o una perspectiva de vida o esperanza de vida de 78 en las mujeres y 72 en los hombres. Sin embargo, sigue siendo mayor en las mujeres que los hombres. Por lo cual es obvio que uno forma distintas formas de familia. Porque también las uniones convivenciales forman parte de todo este panorama sociológico e incluso, digamos, de desarrollo tecnológico, porque también lo vivimos más porque tenemos mayor calidad de vida. Pero porque también, porque la ciencia médica ha hecho que enfermedades que antes eran letales hoy no lo sean, ¿no? Entonces, ¿qué digo con esto? Que en definitiva también hay como una mirada más profunda a la hora de pensar. Bueno, las uniones convivenciales forman parte de todo esto, y en materia de derecho de daños, me parece que, así como fuimos muy críticos en el divorcio, en esta idea de la libertad, no vamos a venir con el derecho de daño. O sea, lo que le cerramos la puerta en el código cerrado, no lo vamos a venir a abrir por el derecho de daños, porque no es eso. Ahora, ¿qué daños sí pueden y siguen estando subsistentes? Bueno, el famoso gran debate del 1078 del Código Civil, digamos, anterior, hoy es el 1741, y ahí no habla de uniones convivenciales, habla de convivencia. Ergo, accidente de tránsito, fallece mi pareja, no quiere decir que tenga que tener una unión convivencial. El conviviente, que es distinto. Digo, es una mirada más amplia.
Y yo no puedo restringir donde la ley no restringe. El 1741 no habla de unión convivencial, habla de convivencia. Ahora, es cierto que la cuantificación del daño va a ser mayor cuanto más años haya estado. Si yo tengo una relación de pareja de 20 años, que obviamente es una reunión convivencial, es obvio que la cuantificación del daño va a ser mayor que si yo tengo una relación de pareja de 1 año y 10 meses. ¿No? Y incluso la prueba va a ser mucho más elocuente en un caso que otro. Pero los daños más clásicos en uniones convivenciales hoy se dan en los casos estos de la legitimación para poder pedir, no solamente por el fallecimiento, sino por la discapacidad severa, porque también se amplió el 1741 a ese respecto. Y a lo mejor podemos llegar a pensar si es posible esos supuestos más de laboratorio, más supuestos de voy en un auto con mi pareja, conviviente, y obviamente él hace una maniobra negligente y termino quedando yo, bueno, yo puedo reclamarle a él los daños justamente por esa, digamos, por esa negligencia al manejar, etc. Por eso también se lo podría poder hacer a unión convivencial a un novio o a quien sea, como cualquier tercero, ¿no? Digamos, también en eso me parece que ser una unión convivencial no me va a cambiar tanto. Es cierto que uno podrá decir, ¿está legitimado o no para poder? Y claro, como está legitimado el matrimonio, no puede ser el matrimonio como un billete para prohibir la reparación integral del daño. De hecho, por el fallo de Santa Coloma de la Corte Suprema de Nación, obviamente sabemos que es una reparación integral y no puedo no permitir la reparación porque es una unión convivencial. Al contrario, se tendría también que permitir, ¿no? Pero en realidad, a mí, la cuestión del derecho de daños en las uniones convivenciales no tiene algo novedoso, no tiene algo distinto, y también no impactó la mirada restrictiva que tenemos en los daños derivados ya en el marco de matrimonio y de divorcio, ¿no? No sé si bueno, Marisa, la verdad, muchísimas gracias. Podríamos seguir haciendo un montón de preguntas. Acá, por ejemplo, nos aporta uno de los usuarios también el fallo que señaló Marisa, que sacó el juzgado de familia de Mendoza sobre la nulidad de una escritura de compra de un inmueble cuando hubo violencia de género. Gracias y excelente clase, Raúl Cayo, de la ciudad de Córdoba. Sí, exacto. Sí, la verdad que la jurisprudencia, y también hoy en día con todos los temas y ahora que estamos acá en una revista como Microjuris, bueno, tenemos hoy en día con los online, hoy en día con la información que hay, bueno, creo que también pulula un montón, ¿no?, de información, y bueno, me parece que nos hace bien poder seguir compartiendo fallos, porque bueno, creo que en definitiva también ahí está ir viendo los avances doctrinarios, los avances jurisprudenciales también que hay en estas temáticas, ¿no? Tal cual, tal cual. Marisa, acá, ya casi para cerrar, nos dice Luciana Rosa, excelente, como siempre, Marisa. Claudia Cardoso, gracias, doctora, por compartir tanto. Guillermina Bucay, muchas gracias, Marisa. Gracias, doctora, es un placer escucharla. Excelente, muchas gracias, doctora, de charla. Marisa, genia, muchas gracias de Bahía Blanca. Así que bueno, todos los saludos de quienes nos estuvieron escuchando. Yo te agradezco enormemente por haber estado y ojalá que nos encontremos prontamente. Dale, buenísimo. Bueno, y a seguir cuidándonos, que todavía seguimos un poquito más. El último esfuerzo, pero bueno, nada, nos tocó vivir nada más y nada menos que una pandemia, con lo que eso significa. Bueno, les abrazo a la distancia y nos vemos. Chau, chau. Gracias, Marisa. Chau. Gracias a todos por estar. Chau.